Elena, vamos inmediatamente con nuestro siguiente invitado porque es un tema importantísimo el que vamos a tratar luego de haber absuelto todas estas inquietudes del movimiento indígena, de la Ecuador-Cali, de la CONAIE. Vamos ahora con el tema relacionado con la propuesta de la Constitución del Tribunal Constitucional sobre precisamente la ley del aborto. Este tema se ha convertido en uno de los temas más importantes del país porque definitivamente tiene que ver con el principio del respeto del derecho a la vida, a la vida. Las decisiones que se están tomando que se añaden a esto por temas de secuestros, violaciones, interrupción de embarazos, etcétera, es obvio que son temas muy puntuales, pero el tema específico general que vamos a tratar es el derecho de respeto a la vida, que es el tema más importante que debemos cuidar los ecuatorianos, Lorena. Así es, para dialogar sobre este tema hemos invitado a Raúl Ramírez Orellana. Él es ex legislador y líder pro vida. Queremos escuchar su pronunciamiento respecto a este tema y especialmente respecto a la sentencia de la Corte Constitucional para despenalizar el aborto en caso de violación y el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo. Adelante, muy buenos días, lo escuchamos, don Raúl Ramírez. Bienvenido. Lorena y Emilio, muy buenos días y gracias por esta oportunidad que me están dando. Efectivamente, la introducción que usted acaba de hacer sobre este grave problema se expresa por sí sola. Lamentablemente el tiempo que se me ha asignado, yo conozco de estos temas periodísticos, quizás es muy poco para tanto que se pueda hablar sobre el tema, pero vamos a hacer un breve análisis una breve introducción, perdón, de lo que significa este problema para el mundo y ahora para nuestro país. Hace mucho rato ya estos movimientos pro muerte, que son financiados con fuertes sumas de dinero, han pretendido a través del control de la natalidad controlar la vida de las personas, no ni siquiera regulando su desarrollo como tal, sino liquidando al ser humano a través de la espantosa y aberrante y criminal práctica del aborto. Aquí en Ecuador, me acuerdo que en el año 2004, cuando fui la primera vez legislador, propuse un proyecto de ley para exterminar de una vez por todas el aborto. Y recuerdo que en esa época no existía todavía el COIP y se manejaba, nos manejábamos, los legisladores del país se manejaba con la norma constitucional de ese entonces y con la ley penal que era el Código Penal. Y estaba tipificado la excepción de la penalización del aborto en el artículo 447, me recuerdo del Código Penal. Propuse mi proyecto de ley y como siempre pasa tras manos tenebrosas, porque déjenme decirle, Emilio y Lorena, que esto es una mafia internacional monstruosa, después de tanto tiempo que presioné para que pongan en el orden del día, luego que había pasado por la Comisión de Salud, la comisión respectiva, mi proyecto, terminaron el 11 de noviembre, me acuerdo ya, en mi segundo periodo legislativo, me batearon prácticamente la ley, me la exterminaron. Y tengo recuerdos tristes de asambleístas actuales y de legisladores actuales que vienen trabajando esta tenebrosa teoría y práctica desde ese entonces, ¿no es verdad? Luego de esto, ustedes recordarán que en el gobierno de Lenín Moreno presentaron el proyecto de ley para aprobar el aborto por violación. Felizmente no se aprobó la ley, la reforma, no se la aprobó. El artículo, en la actual Constitución, el artículo 150 establece más o menos así que no es punible el aborto por violación, no es punible el aborto por violación, cuando este delito se ejecuta en contra de una mujer demente.
el artículo anterior de la anterior constitución decía idiota y demente, ¿no es verdad? Yo demostré científicamente que una mujer en ese estado patológico, si fue violada o tuvo relaciones sexuales y producto de esa relación salió embarazada, no necesariamente el niño, producto de esa relación o esa violación, nace con esas patologías. El riesgo es altísimo, el riesgo, pero no necesariamente, no es una, vaya, no es una norma, por decirlo de alguna manera. Es más, Lorena y Emilio y ecuatorianos que me están escuchando, en el evento de que la pareja sea patológicamente con este tipo de demencia, ese niño no necesariamente le van a hacer con esta tara mental o con esta patología. Sin embargo, el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, establece en el artículo 150 que excepciona la penalización del aborto cuando una mujer demente es violada. Esta gente que ya voy a nombrar para que la gente se grabe en su memoria los nombres de esta gente que han derramado sangre en el país, se valen de una artimaña diciendo que es inconstitucional que no se penalice el aborto cuando solo se viola a una mujer demente. Que toda mujer que es violada tiene que acogerse constitucionalmente, tiene el derecho a abortar. Pero hay muchas, aquí hay un entrevero de cosas, hay nubes oscuras y hay cosas tremendamente y profundamente perversas, porque en la sentencia de esta gente no establecen parámetros, no dicen, por ejemplo, que la violación, cuando se produce la violación y sale la mujer en estado de preñez o de embarazo, hasta cierto estado de embarazo se puede hacer el aborto. De acuerdo a lo que acaba de aprobar la ley, la Corte Constitucional, una mujer puede abortar a su hijo un día antes de parir. Un día antes de parir, ¿no es verdad? Y déjeme decirle una cosa, bueno, lo voy a decir un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Constitucional? Y voy a dar los nombres de los señores que mancharon sus manos de sangre y derramaron sangre al país. Los jueces Luis Salgado Pesantes, Agustín Grijalva Jiménez, Ramiro Ávila Santamaría, Ali Vicente Lozada Prado, Daniela Salazar Marín, Pablo Enrique Herrería Bonet, Carla Elizabeth Andrade Guerrero. Salvaron su voto de los 9 jueces constitucionales que los consiguieron heroínas y las consiguieron seguramente madres de verdad. Señor Ramírez, permítame interrumpirlo en esta parte, lo he escuchado atentamente en esta amplia introducción necesaria para ubicarnos en el tiempo y en el espacio sobre este delicadísimo tema. Pero vamos al tema de fondo. Aquí hay dos conceptos muy claros: el de la ideología de género, la soberanía del cuerpo, y toda una corriente mundial en la que la soberanía del cuerpo es determinada por la absoluta independencia y potestad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo. La contradicción nace en el momento en que en su cuerpo, al interior, aparece el nacimiento de un ser humano, de una criatura. Ahí viene el gran debate, si es por voluntad propia o si es por violación. Si es por violación, indica que tiene que despenalizarse para que pueda tomar la decisión de abortar. Pero al interior de las leyes ecuatorianas, el gran debate que se está formando es porque precisamente los movimientos de ideología de género, etcétera, que no solo tienen que ver con esta área del aborto, sino de otros aspectos, han englobado, y hay una línea muy delgada que tenemos que tomar en cuenta los ecuatorianos. ¿Cómo vamos a legislar para que bajo el pretexto de la regulación de estas leyes no se genere una corriente y ola para, como usted denuncia, indica, pueda permitir la Corte Constitucional
que hasta horas antes de dar a luz, de alumbrar o de parir, como es el término médico también, pueda tomar la decisión de abortar y esto convertirse en un gran negocio también en el país, en el mundo. Entonces, la pregunta del millón es, existiendo estas líneas tan delgadas y donde hay tantos intereses y leyes que ya están en la Constitución aprobada de la soberanía del cuerpo, ¿no sería menester importante que un asunto tan delicado como esto se lo someta a un referéndum, a una consulta, para saber si la mayoría del pueblo ecuatoriano está de acuerdo o no con estos temas y evitar el manoseo de grupos que se inclinan a favor de tal o cual tesis extraña a ratos con la conducta y forma de vivir de los propios ecuatorianos? Entonces, ¿han pensado ustedes en eso? Porque la ley de la Defensoría del Pueblo que está en proyecto puede servir, pero sin embargo es un proceso. Pero aquí todos los ecuatorianos quisiéramos que se nos pregunte si estamos o no de acuerdo, porque somos padres, abuelos y también defendemos los derechos de nuestra familia. Emilio, y tenemos una inquietud que le hacen a través del Face. La señora Ivonne Gómez dice: buenos días, abogado Ramírez, tengo una pregunta. Si a partir de la concepción hay vida. A ver, por supuesto. A ver, antes de responder la pregunta, voy a hacer un breve análisis de lo que Emilio acaba de expresar. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con la soberanía del cuerpo. Su esposa que está al lado suyo, ella tiene derecho de servir sobre su cuerpo, el cuerpo de ella. Pero, desde que ella concibe, desde el momento que ella concibe, ya la ciencia reconoce a ese sujeto como un ser aparte. Y ella, por más que sea la receptora en su útero de ese ser, no tiene ningún derecho de coartar su vida, por un lado. Por otro lado, obvio que la concepción, la vida existe desde la concepción. Y lo iba a decir más adelante, un tema muy irónico, Lorena y Emilio, en ese mamotreto y en esa burla que está haciendo la defensora del pueblo subrogante, la doctora Zoraida Rovira, en una exposición que hizo una de las personas de estos grupos feminazis, de estos grupos pro muerte. Vea, yo tengo muchos años en este tema y ya prácticamente nada me sorprende, pero créanme, lo dijo públicamente en ese bendito mamotreto, en esa reunión de amigos abortistas que convocó la defensora del pueblo subrogante, que el niño recién tiene vida cuando nace. Ustedes pueden creer eso. El niño recién tiene vida cuando nace. Eso es espantoso. Eso es por demás tenebroso. Creer que una mujer diga eso o un ser humano diga que el niño recién tiene vida en el momento que la madre lo pare. Por Dios, esto es una locura, ¿no es verdad? Entonces, como para ilustrar un poco a quienes nos están escuchando, el tema, mire, yo soy un hombre creyente, cristiano, pero ya por experiencia, yo ya poco toco el tema religión, porque a mí me han acusado de todo. Me han dicho que soy como fundamentalista religioso, porque defiendo la vida, imagínese usted, que nosotros los pro vida hablamos de Dios y toda esa vaina. Yo no voy a hablar de Dios en este momento. Yo voy a hablar desde la Constitución. El artículo 66, en el capítulo Derechos de Libertad, la Constitución es clarísima. La Constitución dice: se reconoce y garantizará a las personas, uno, el derecho a la inviolabilidad de la vida, no habrá pena de muerte. Ese es un concepto, ¿no es verdad? Ese es un concepto mandatorio por la Constitución. El artículo 45, aunque yo no estoy de acuerdo, porque considero que la actual Constitución sí tiene sesgos abortistas, y lo puedo explicar si me da el tiempo muy brevemente luego. El artículo 45 actual dice: las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.
Encima de esto, o al lado de esto, o soportando estos conceptos constitucionales mandatorios de nuestra norma, están respaldados por el artículo 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, que habla de los sujetos protegidos y dice que se aplicarán estos estados de protección a los niños desde su concepción. Entonces, estamos hablando de que desde el momento que existe concepción de vida en las mujeres, porque ha tenido una relación sexual, es decir, gráficamente, desde el momento en que el esperma penetra el óvulo, en ese momento ya hay concepción de vida, está demostrado científicamente. Esta gente habla de que somos células, pero ellos no saben o no les da la gana de decir que a la primera semana ya está un corazón latiendo y una célula no late. ¿No, verdad? No es así. Abogado Ramírez, para ir en estos momentos interdialogando y haciendo más ágil el diálogo. Si bien es cierto, todo esto se centra en la víctima de la violación, pero ¿por qué también los dos grupos no se centran en hablar del violador, en endurecer leyes, por ejemplo, para que no ocurran este tipo de violaciones? Porque ¿de qué sirve despenalizar el aborto o no despenalizarlo? Vamos a tener más niñas embarazadas por violación o vamos a tener más abortos, y ese no es el sentido. O sea, hay que también centrarse en el violador para que realmente se creen y se hagan reformas realmente al Código Penal para que sean más duras las leyes en contra de estos individuos. Correcto, Lorena. Verá, escúcheme con atención. Esto que estoy enseñando en pantalla fue una convocatoria que la están haciendo todavía la Defensoría del Pueblo a través de la subrogante, la defensora subrogante, donde convoca a socializar el tema, porque la Corte Constitucional lo que hizo fue aflojar la papa caliente para poner al defensor del pueblo, que mire usted qué aberración más grande. El defensor del pueblo titular está preso por abuso sexual, o sea, por casi cometer una violación. Mire usted en manos de quién estamos, ¿no es verdad? ¿Qué cosa más aberrante, más asquerosa, si es el término? Ellos convocan a una socialización. Y mire usted, lo viví en carne propia ese día, en el Consejo Provincial del Guayas, en Guayaquil. Miren esta señora, no me dejaba pasar a mí. Estaban con una lista, y se observa, mire, la lista en la mano, eran nombres hechos ya, preestablecidos. O sea, como digo, una reunión entre amigos abortistas. Entonces, ¿cómo puede, Lorena, su posición, su comentario es válido, es legítimo? ¿Cómo puede usted socializar con estas personas? ¿Cómo puede usted socializar con esas personas que le vulneran todos sus derechos, como en el caso de ese momento, que violentaron el derecho del artículo 61 de la Constitución, que es el derecho de participación? Ese es mi derecho, el suyo, el de todos ustedes. Y ellos se reúnen entre amigotes para ellos sacar, porque les dio la Corte tan infamemente, le da órdenes incluso a la Asamblea. Le da 2 meses al defensor del pueblo para que presente un proyecto, y luego le da 6 meses a la Asamblea para que claramente dice, por Dios, miren ustedes, le dice, le dispusieron al defensor del pueblo que en el plazo de 2 meses prepare un proyecto de ley que regule la interrupción del embarazo. Son muy hábiles. Ellos no hablan de aborto, ellos tecnifican el tema y dicen interrupción del embarazo. Interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Disponer, escuchen por favor con atención, dispone la Corte en esa sentencia a la Asamblea Nacional que en el plazo máximo de 6 meses deberá respetar, escúchame, deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Es decir, la Corte Constitucional se convierte en jefe de la Asamblea Nacional, del primer poder del Estado. Bueno, y no hay, me quiero comentar, señor Ramírez, para finalizar, lamentablemente sí es un tema que nos puede tomar muchas horas, pero es necesario ir creando ya los puntos
de reflexión sobre este gran debate. Usted acaba de poner el dedo en la llaga cuando habla que siendo el poder legislativo junto con el ejecutivo, ¿verdad?, los poderes más importantes del país, han sido la Corte Constitucional. Inclusive, y eso es una denuncia que hicimos en este programa varios meses atrás, más de un año ya, porque esa misma Corte Constitucional, con varios miembros de la Corte alternos, se encargaron de aprobar en el gobierno de Lenín Moreno una sentencia en la que le dieron potestad a los niños de 12 a 18 años, sí, para señor, que tengan soberanía en el cuerpo y decidan si adoptaban o no el sexo masculino o femenino, y eso se convirtió en una corriente en las escuelas y colegios del país que generó una debacle moral terrible, en la que comenzaron a darse una serie de violaciones, denuncias sobre grupos que se encargaban de violar niños en los baños del país. Eso fue real. Y esa ley se impuso en la Asamblea. Y la Asamblea, para medio arreglar el tema, dijo que no procedía porque los padres, sí, de acuerdo a la Constitución, tenemos derecho para regular la vida de nuestros hijos, etc. Pero eso significa entonces que esta pelea, en estos momentos, esta lucha, este gran debate, tiene que volver a la Asamblea Nacional y ahí crearse las condiciones para que se abra un gran proceso de discusión, de socialización, para que se pregunte si los ecuatorianos no es hora ya que paremos esto, llamando a un referéndum para que nos pronunciemos todos en un grupo pequeño que quiera gobernar sobre el resto de la República. Señor Ramírez, para finalizar. Ya, de acuerdo, sí. Regálame unos minutitos, por favor, que esto es importantísimo. Tiene 3 minutitos. No tuve el tiempo para preparar la exposición al respecto, que es gravísimo. Está demostrado que en ningún país, en ninguna constitución de ningún país, o en alguna norma regulatoria de cualquier país, no se especifica con claridad de dónde o desde dónde empieza la adolescencia del ser humano. Para mi criterio, mi humilde criterio, porque también me considero un constitucionalista, los 12 años, en los 12 años un ser humano es puber, está en la edad de la pubertad, no de la adolescencia. Pero ese decreto al que usted habla, que lo firmó con sangre, también lo aprobó Lenín Moreno, dice claramente que los adolescentes, miren la trampa, la falacia, que los adolescentes desde los 12 años tienen derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Y aquí quiero poner un ejemplo. Yo no sé cuántos padres me están escuchando que tengan hijos de esa edad, niñas de esa edad. Imagínense ustedes que ese padre va en su vehículo y pasa por un motel de la ciudad y ve bajar a su niña de un motel con su pareja a esa edad, a los 12 años. Y él le reclama y le dice, ¿tú qué haces aquí? Y la hija tiene el derecho de decirle, un ratito, papá, yo decido sobre mi vida sexual y reproductiva. O puede darse otro caso, que en la casa el padre entra al dormitorio de la niña de 12 años y le ve en el bolso, en su, qué sé yo, en sus cosas, le ve media docena, una docena de condones. Y le pregunta y le dice, ¿y tú qué haces con esto? Papá, un momentito, yo decido sobre mi salud sexual y reproductiva. Pregunto, todo esto que estamos hablando, Emilio y Lorena, es producto de una perversidad profunda a través de las cuales nos tienen sumidos. Y nosotros, los pro vida, nos hemos dedicado a pagar fuegos. Y yo lo he dicho en mis intervenciones con mis grupos pro vida. Yo ya me cansé. Yo ya no voy a permitir sacar el escudo para que me vengan todos los vendavales que esta gente, estos poderes maléficos hacen ahora. Ahora es el momento, este es el momento preciso. Sí, señor, usted ha hablado de la consulta popular, pero hay un problema. Hay que seguir el proceso, ¿no es verdad? Hay que seguir el proceso. Y yo le aseguro que nosotros vamos a rebasar los 5 o 6 millones de firmas a nivel nacional para que no nos hagan lo que le hicieron a los Estados Unidos, que en el gobierno de Correa ellos tuvieron más de 800,000 firmas y solo le calificaron ni siquiera el 30%. Entonces, correcto. Entonces,
Yo le agradezco, Emilio, esta oportunidad que usted me ha dado. Espero que no sea la última. Mire, vamos a darle una sorpresa al país dentro de muy pocos días. No lo quiero decir todavía, porque está en análisis eso. Es un evento maravilloso que creo, a lo mejor es el único en el mundo que se va a dar aquí en el Ecuador. Estoy preparando una acción constitucional de protección en contra de la Defensoría del Pueblo, por lo que le acabo de decir, esa manera irrespetuosa a la inteligencia y a la Constitución para los ciudadanos que no somos pro muerte. Entonces, le repito, yo le agradezco mucho, espero que no sea la última oportunidad. Le tengo muy buenas noticias, ojalá en la próxima ocasión, que sea dentro de pocos días, le voy a hablar y voy a dirigirme a la ciudadanía respecto de este tema que ya le digo, va a ser noticia internacional lo que vamos a hacer aquí en Guayaquil, mi querido Emilio y Lorena. Bueno, que todo sea por el bienestar de la familia. Radio Ecuantén es la radio de la familia ecuatoriana. Igual, nuestros principios no somos obsecuentes, no somos jueces ni fiscales, pero hay una guía que regula nuestras vidas y es la conciencia. Y Dios estableció en el momento que creó al ser humano, cuando sopló en él aliento de vida, nos dio inteligencia, raciocinio y conciencia, a diferencia de los animales, de los cuadrúpedos. Así que tenemos muy claro los conceptos de lo que es la lucha por la vida ecuatoriana. Muchas gracias, don Raúl, por habernos atendido también esta mañana, y tenga la plena seguridad que seguiremos abordando estos temas permanentemente, porque es un tema fundamental que los comunicadores logremos crear el debate, compartir y escuchar también los alegatos de las otras partes para ir orientando con punto de equilibrio a la población, Lorena. Así es, efectivamente. Me permite unas últimas palabritas breves, segunditos. Un minutito. Quiero decirle a mis hermanos ecuatorianos que se inspiren en una hermosa frase de Edmund Burke, que más o menos dice lo siguiente: ¿qué resulta ser más malo? ¿La maldad de los malos o el silencio de los buenos? No podemos callar, no podemos callar. Gracias. Muchísimas gracias. Y yo añadiría ahí, don Raúl Ramírez, que es peor el silencio de los inocentes, que son esas criaturas que quedan como embrión en el vientre y no pueden protestar, sino el momento en que les clavan ahí aparatos quirúrgicos y los destruyen y los destrozan al interior del vientre de sus madres. Ese es el silencio de los inocentes también que añadimos. Así, Emilio, someter a un aborto a una niña es doble dolor. Primero sufrió el aborto y luego es ese sometimiento que no es nada fácil, es un sometimiento donde también causa dolor. O sea, y definitivamente sostengo, mi posición es clara, también soy cristiana, la vida se respeta, pero también creo que se necesitan leyes para endurecer a los que cometen estos delitos de violación. Esa ley empieza con el sistema educativo, que tenemos que limpiarlo, porque está contaminado el sistema educativo ecuatoriano por reformas y leyes que se hicieron alegremente en años anteriores para profundizar esta tendencia que se ha venido tomando el planeta. Así que en eso somos muy claros y precisos en señalar estos temas también. Muchas gracias, abogado Ramírez. Estaremos en una próxima entrega con ustedes nuevamente. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día, Muy amable. Muy amable.